Hoy vamos a hablar en nuestro segmento de educación acerca de la identidad y la cultura, cómo fortalecer nuestra identidad, hasta qué punto pueden factores influenciar. La fe también juega un papel importante, mucho por hablar hoy en nuestro programa. Estamos en nuestro segmento de educación, aquí en el programa Destaques. Estamos iniciando nuestro programa. De esta manera estamos comenzando con tu programa Destaque, siempre con la mejor información. Carol Smith, ¿cómo estás? ¿Animada? Muy bien, animada Samuel, animada porque recibimos a nuestros amigos, animada porque aprendemos acerca de muchísimos temas importantes que esperamos sean útiles para nuestros amigos. Y el saludo para toda la gente que se suma todos los días a este nuestro encuentro, Claro ¿verdad? que sí, Carola. Y bueno, vamos a iniciar el programa con algunas preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué nosotros estamos en este mundo? ¿Cuál es el propósito de estar en este mundo, verdad? Y de compartir todo lo que nosotros sabemos y demás. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de la identidad y la cultura, un tema valioso, un tema importante. Y estas dos mezclas, ¿será que se funcionan estos dos conceptos, Carola? Es un tema importante. Capaz tengamos amigos, Samuel, que han tenido, por ejemplo, que salir del país, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a culturas totalmente distintas a la nuestra? ¿Hasta qué punto pueden influenciar o nosotros dejarnos influenciar, verdad? Exactamente, ¿no? Porque se trata de un tema de cultura, pero por otra parte de identidad, ¿no? Ahora, ¿será que la identidad va cambiando a medida que nosotros, no sé, vamos creciendo, vamos tomando diferentes decisiones? ¿Será que la identidad se puede incluso hasta negociar? Bueno, de todo esto nosotros estaremos hablando hoy acá en tu programa Destaques junto a un invitado muy especial y ya lo voy a anunciar. Él es el doctor Jorge Ramiro Quinteros, es doctor en administración educativa. El tema será imperdible, amigos, con datos muy valiosos y datos interesantes en relación al tema que vamos a revisar el día de hoy aquí en Destaques. Así es, vamos a abrir la palabra de Dios también. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del ejemplo de Jesús? Cómo él manejaba este tema, ¿no es cierto?, de la empatía, mantenerse firme, pero también abrir ese espacio a las personas para fortalecer también su identidad. Muchísimo por hablar. Nosotros, como siempre, tenemos una nota que nos introduce a nuestro tema. Presta atención. La identidad y la cultura son dos conceptos profundamente interconectados que moldean la vida de los individuos y las sociedades. La identidad abarca los elementos que definen quiénes somos, mientras que la cultura se refiere a las prácticas, creencias y valores compartidos por un grupo. A lo largo del mundo, la relación entre identidad y cultura ha sido esencial para la formación de comunidades, la transmisión de conocimientos y la construcción de la historia y el patrimonio de las sociedades. Incluye aspectos como la nacionalidad, el género, la religión, la etnia, el idioma y las creencias personales. Es una construcción tanto personal como colectiva, ya que si bien cada individuo desarrolla su propia identidad, también pertenece a un grupo social más amplio que influye en su percepción de sí mismo. Este fenómeno ha permitido que ciertos elementos culturales se propaguen a nivel mundial, como la popularización del sushi japonés o la música hip hop, originada en los Estados Unidos, que ahora tiene una presencia global. En el mundo contemporáneo, la identidad y la cultura están en constante evolución debido en gran parte al avance de las tecnologías de la información y la comunicación. Las redes sociales, por ejemplo, han transformado la forma en que las personas expresan su identidad y se relacionan con su cultura. Plataformas como Instagram o TikTok permiten a los individuos mostrar aspectos de su vida cotidiana, sus gustos y sus tradiciones a una audiencia global.
¿Y cuáles son los desafíos? Los desafíos que muchas veces nosotros enfrentamos y que tiene que ver con este tema que vamos a hablar el día de hoy, que es la identidad y la cultura. Estamos viendo, Carola, en una época donde parece que la cultura te arrastra, ¿no? Y llegas incluso hasta perder la identidad. Así es delicado, pero también ¿será que la fe nos ayuda a fortalecer nuestra identidad frente a tanta diversidad cultural? ¿Qué papel juega la fe, Samuel? Exactamente, ¿no? Y dentro de todo eso están también los desafíos, ¿no? Los desafíos que como seres humanos nosotros tenemos y que a veces, como decimos de manera coloquial, ¿no? Nos dejamos llevar por la corriente, por la mayoría, pero realmente esto es lo correcto cuando nosotros hablamos de identidad cristiana, la cultura. ¿Será que un cristiano puede llegar a tener sus luchas en diferentes culturas? Bueno, llegó el momento de hacer una brevísima pausa acá en el programa. Luego de estos consejos nosotros estaremos retornando con la entrevista del día de hoy. Al regresar en Destaques. Un término griego que significa cultivar. Y la cultura es un conjunto de rasgos y actitudes y formas de ser de una cantidad de personas, una comunidad, que establecen una forma de vida de una manera particular. ¿Cómo puede la fe moldear nuestra identidad? ¿Qué aspectos influyen en este contexto? Estas y otras preguntas vamos a responderlas hoy aquí en Destaques. Estamos en nuestro segmento de educación y el tema que compartimos el día de hoy es identidad y cultura. Siempre te presentamos un mito o una realidad y es el siguiente: los cristianos deben aislarse de la cultura para proteger su identidad. Este es el mito o la realidad que vamos a despejar junto a Samuel, a nuestro invitado. Así que te pedimos que te quedes hasta el final porque tenemos un excelente programa el día de hoy para aprender juntos. Una vez más, los cristianos deben aislarse de la cultura para proteger su identidad. Samuel ya se encuentra con nuestro invitado, así que está todo listo para comenzar con nuestra entrevista. Gracias, Carola. Así es, me encuentro con el invitado destacado del día de hoy. Ya quiero presentárselos. Él es formado en educación, tiene una maestría también en educación y un doctorado en administración educativa. Bienvenido, doctor Quinteros, acá a Destaque. Es una alegría tenerlo en el programa. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar presente en este medio de comunicación tan importante para llegar a la gente. Excelente, doctor. Gracias a usted por darse el tiempo para compartir con nosotros este tema importante y ahí nosotros aprovechamos que estaba de vacaciones, está acá por Bolivia, por la región. Coméntenos un poco acerca de la trayectoria profesional que usted tiene en diferentes países, conocido ahí en Chile, Bolivia, en México también. Coméntenos un poco, doctor. Bueno, gracias a Dios nos vinculamos de alguna forma en la educación adventista. Me formé como profesor, ¿cierto?, en el área educativa. Mi hermano era pastor y yo quería ser profesor. Y de alguna forma, pues, conocimos ambientes como estudiar en Perú. Tuvimos un tiempo en un curso previo hacia la universidad. Luego nos dirigimos a Chile, donde nos formamos en el área educativa. Pasó el tiempo, la institución, apenas me gradué allá en Chile, pues vieron que yo podía trabajar con ellos, me contrataron, mientras mis compañeros iban a los diferentes campos. Luego los desafíos de la administración de un colegio, una escuela, pues me llevaron también a poder lograr una maestría en una universidad ya estatal. Posteriormente tuvimos una invitación de venir a Cochabamba porque se estaba fundando la Universidad Adventista de Bolivia. El pastor Miguel Ángel Salomón, a quien ustedes conocen, me dijo: hermano, tienes que venir, tú eres de acá de Bolivia, necesitamos tu grado académico. Nos vinimos con mi familia, estuvimos 5 años vibrantes acá en Bolivia. Posteriormente la iglesia dijo: bueno, hermano, tienes una maestría, ahora necesitamos un doctorado. Pues nos fuimos a México. Tuvimos una experiencia hermosa. Eran 3 años, pero por razones de presupuestos tuvimos que largar trabajando. Claro. Pero gracias a Dios logramos experiencias maravillosas diríamos en Chile.
en Bolivia y parte en México también, que fue algo muy lindo. Gracias a Dios. Excelente. Muchas gracias, doctor, por compartir su experiencia. Y a la vez vemos que conoció diferentes culturas, ¿no? Latinoamericanas, tanto acá en Sudamérica, yendo ahí a Centroamérica y demás. Y bueno, hoy nosotros aquí en nuestro programa, amigos, vamos a hablar precisamente acerca de la identidad y la cultura. ¿Cómo es que estos dos temas se fusionan? Vamos a ir desde lo más básico. Yo ya quiero preguntarle, doctor, ¿a qué nos referimos con cultura? ¿Cuál es el concepto de cultura? Usted que ha estado en diferentes países, viviendo, no solamente ahí de vacaciones, un par de días, ¿no? Tuvo que acostumbrarse seguramente ahí a la cultura de cada país. Y uno como que después siempre se lleva algo, ¿no? De cada lugar donde ha vivido, donde ha estado. Pero ¿cómo definimos la cultura, doctor? Quizá no vamos a hacer una definición muy académica. Seguramente ustedes saben que la Iglesia Adventista, cuando envían misioneros, por ejemplo, al campo mundial, cuando trascienden fronteras más allá de Latinoamérica, Estados Unidos, o África o Europa, ellos son capacitados y preparados en escuelas especiales para poder llevar la misión a esos lugares, pero considerando la cultura como algo inherente y algo importante. Por lo tanto, la cultura la podríamos definir, viene de un término griego que significa cultivar. Y la cultura es un conjunto de rasgos y actitudes y formas de ser de una cantidad de personas, una comunidad, que establecen una forma de vida de una manera particular, ¿no? Que yo creo que no existe libro o especialista para enfrentar culturas cambiantes que lo que Dios puede hacer por nosotros, ¿no? Guste o no le guste a usted, pero aquí nosotros la hacemos. Y la cultura es un elemento importante que nos rodea y a la cual deberíamos prestar mucha atención, porque el cumplimiento de la misión de la iglesia debe ser en contextos también culturales. Somos personas divertidas. Así como las flores, Dios ha puesto culturas maravillosas, extraordinarias, que quizás no me gustan mucho, pero que adornan el paisaje de la humanidad en términos de ver la creación de Dios. Maravillosa, colores, formas de ver las cosas, la música. La comida, ¿no? Que uno siempre dice cuando está en el extranjero, ¿no? Lo que más uno extraña de la cultura a veces es la comida. Absolutamente, como el caso nuestro de nuestro país, donde parece que lo más importante en muchas otras cosas es comer bien y en momentos bastante continuados. Exactamente, doctor, ¿no? Y todo esto forma parte de la cultura. Pero cuando nosotros hablamos de identidad, doctor, ¿cuál sería el concepto de identidad? Y cómo estos dos conceptos, identidad y cultura, llegan a fusionarse. Y a integrarse. Y a integrarse, claro. Bueno, la identidad cristiana, como el término mismo ya lo señala, cristiana viene de Cristo. Nosotros seguimos a Jesús como nuestro referente. Por lo tanto, nuestra identidad la vamos a formar seguramente cada vez más, contemplando a Jesús con su ejemplo por la palabra de Dios, y nuestra identidad de alguna manera va a estar relacionada con la fe, el grado de fe que tenemos en Jesucristo. Por lo tanto, la fe es algo que nos lleva a conformar una identidad cristiana, bíblica, que de alguna manera va a permear y de alguna manera integrarse también con la cultura. Exactamente. Y en ese sentido, doctor, tengo una pregunta tal vez hasta un poco polémica, porque ¿qué sería más importante? ¿La cultura? La identidad, algunas personas pueden pensar y se escucha mucho decir, ¿no? Yo he sido criado de esta manera porque me han enseñado en casa, tengo esta cultura, y como que uno pierde hasta su identidad, ¿no? Y hay otras personas que dicen, no, la identidad es algo que no se llega y no se debería cambiar. ¿Qué sería lo más importante? ¿La identidad, la cultura? ¿Cuál es la que debe acomodarse? ¿O la cultura o la identidad? Muy bien. Yo pienso que las dos son conceptos potentes de la vida misma. Si pudiéramos priorizar, yo creo que la identidad cristiana es innegociable, no podríamos de alguna manera eliminarla. Y la cultura, por su lado, también es un potente referente de la vida misma. Yo creo que los que tenemos que adaptarnos somos los que tenemos una identidad como Cristo. Cuando Jesús vino, no vino a imponer una cultura, ¿cierto?, sino que hablar de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo creo que los que tenemos que adaptarnos, buscar estrategias, la manera de poder llegar a ellos con cariño, con aprecio,
para poder modificar su estilo de vida. Yo creo que los que tenemos que manejarnos con más velocidad somos los que ostentamos una identidad cristiana. Jesús gustaba llegar a todas las gentes, lo hacía de una manera extraordinaria, sin entorpecer la cultura. Por lo tanto, yo creo que la cultura podríamos dejarla, ¿no? En otras palabras, se ha dicho, ¿debe la identidad cristiana transformar la cultura o la cultura debiera transformar la identidad cristiana? Yo creo que el desafío es que la identidad cristiana pueda de alguna manera transformar a la velocidad de la fe y con lo que Dios pueda establecer. Exactamente, ¿no? Y rescato lo que acaba de decir, doctor, en el sentido de que hay muchas personas que a veces no respetan las diferentes culturas, ¿no? E incluso hasta podemos decir personas cristianas, ¿no? Que de manera tal vez más directa quieren presentar el mensaje, quieren compartir y demás, pero qué importante es respetar cada cultura que las personas tienen, que sin duda es diversa, ¿no? Pero usted mencionaba y decía, y rescato esta palabra, ¿no? La identidad es innegociable. Claro. ¿A qué nos referimos con este término? ¿Por qué es innegociable? ¿Estamos hablando de valores, de principios? Claro. Cuando decimos que es innegociable es en el sentido de que la palabra de Dios establece ciertos estándares, obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos una identidad que puede ser variable, cristiana, en diferentes grados, en la medida que nos contactamos con la palabra de Dios. Uno podría tener una identidad mayor, otro podría tener una identidad menor que un recién bautizado, pero la identidad cristiana, porque la palabra de Dios lo dice, porque dice, así dice Jehová, en ese grado es innegociable, pero adaptable, procurando esperar, de repente buscar pero de ninguna manera la cultura podría modificar los estándares bíblicos que están establecidos en la palabra de Dios para felicidad de las personas que la siguen, ¿no? Exacto, y ahí hablamos de principios, de valores. Principios, claro, formas de vida, enfrentar diferentes desafíos de la comunidad, moralidad, etc. Y en ese sentido, con mucha alegría, con mucho positivismo, la identidad cristiana es un testimonio de mejores alternativas de vida. El de la cultura debiera observar al cristiano un hombre feliz, un hombre tranquilo, sosegado, con paz, con tranquilidad, que invita al de la cultura para ver un nuevo estilo de vida. Y sobre este tema, porque estamos hablando de nuestras raíces, quiénes somos, por qué estamos acá en el mundo, cuál es nuestro propósito y demás. Pero llegó el momento de responder el mito o la realidad que fue presentado al inicio de este segmento, y es el siguiente, doctor. ¿Los cristianos deben aislarse de la cultura para proteger su identidad? Si bien lo hemos estado mencionando, pero simplemente ahí para aclarar, ¿esto sería un mito? ¿Sería una realidad? Porque alguien puede decir, ¿no? El cristiano, incluso para no contaminarse con el mundo, debería irse a un lugar ahí extremo y vivir solo para no pecar, ¿no? A los Himalayas, donde nadie lo vea. Yo creo que lo que estamos hablando definitivamente es un mito por una palabra de aislarse. Jesús vino a esta tierra porque había personas a las cuales había que salvar. Por lo tanto, definitivamente es un mito, no podemos aislarnos. Nosotros somos la sal de la tierra, dice la Escritura. Nosotros somos los que ponemos alternativas y metas distintas a un mundo que por el pecado ha tomado diferentes formas. Por lo tanto, definitivamente la identidad cristiana, ¿cierto?, no debiera aislarse, sino integrarse, permear con ella, no negociar. Probablemente no vamos a negociar, pero sí una invitación cordial, alegre, positiva, de que Jesús tiene una forma de vida muy emocionante, como él fue al principio, antes del pecado. Hay cuestiones teológicas, pero definitivamente nosotros somos la sal de la tierra, y qué lindo tener un ministerio de trabajar por diferentes culturas. He tenido estudiantes que han ido a Nepal, han ido a Turkmenistán, que es un país por ahí. Han llegado, enriquecidos con una experiencia vibrante, claro, de lo que significa trabajar con las culturas y mantener tu identidad de una manera protegida por Dios, por la palabra de Dios, y esperar en el tiempo los resultados que Dios puede hacer por esas personas. Excelente, doctor. Muchas gracias por esa aclaración. Amigos, nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa acá en el programa. Estamos hablando acerca de identidad y cultura. Nos vamos a estos consejos importantes y luego retornamos con más de Destaques. Al regresar en Destaques. El tema de
el consumo de coca. No sé, todavía he sí. visto por ahí. Los investigadores dicen que el masticar coca es un elemento que produce resultados en el trabajo. Sin embargo, afecta la salud de los que mastican. Y estamos ya de vuelta aquí en tu programa Destaques junto a Carola y junto al doctor Jorge Ramiro Quinteros. Él es doctor en Administración Educativa y hoy nosotros, amigos, estamos viendo un tema que es muy importante porque estamos hablando acerca de la identidad y la cultura, un tema realmente valioso, especialmente en esta época donde seguramente tú has escuchado decir, parece que la identidad de las personas se está perdiendo. Así es, interesantísimo el tema. Una vez más, bienvenido Gracias. al doctor Quinteros. Es muy bueno tenerlo para desarrollar, como tú dices, Samuel, este importante tema que nos involucra a todos, a todos. Estamos hablando de la identidad y, en este caso, la cultura. Si me permites, Por favor. escuchando un poquito lo que ustedes han hablado acerca de la definición, ¿no? Partiendo por ahí, ¿de qué manera, doctor, nuestra identidad cristiana debe influir en nuestra perspectiva de la cultura, precisamente? Una percepción puede ser. Sí. Ujú. Muy bien. Bueno, quizás sería interesante definir claramente el tema de identidad cristiana. Yo diría, en términos matemáticos, que a mayor identidad cristiana, influida por la palabra de Dios, podremos tener una mayor percepción de nuestra cultura. Si mi relación con la Sagrada Escritura es baja y es natural, es normal, persona que está empezando, es probable que nuestra percepción de la cultura sea medio como que podríamos mezclar una con la otra. Pero en la medida que nosotros, por la gracia de Dios y la lectura de la palabra, como aparece escrito en Romanos 1:17, ¿cierto? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en la medida que nuestra identidad crezca y esté más consolidada, nuestra identidad va a actuar como una especie de un filtro de las manifestaciones culturales legítimas. No estamos diciendo que son malas, algunas probablemente la sociedad las condena, pero el cristiano filtra los elementos de la cultura que de alguna manera podrían ser una amenaza para su identidad. Pero, insisto, el cristiano es una persona que observa, una persona que pide a Dios una interpretación correcta de la cultura, pero procura entender y adaptar, diríamos, su identidad a las necesidades que la cultura o la misión de esa persona pudiera tener. Por lo tanto, yo creo que la identidad cultural nos permite hacer una especie de un filtro. Y la decisión de actuar debiera ser en la medida que tenemos identidad cultural parecida a la de Jesús. Jesús no se escandalizaba, Jesús no se ponía incómodo, entendía el origen, la razón de eso y actuaba con compasión. Esa palabra me encanta, la compasión. Jesús sabía que las personas tenían una manifestación cultural producto de diferentes elementos familiares y por último por el pecado. Pero esa actitud positiva, propositiva, rescatadora, creo que es un elemento que deberíamos de ponerlo muy claro. Exactamente. Y se me viene a la mente, Carola y doctor, cuando hablamos de Jesús, la historia de Jesús y la mujer samaritana, ¿no? Creo que es un ejemplo que uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo no? Porque los discípulos quedaron hasta espantados diciendo, ¿cómo es posible que le estés hablando a esta mujer si es samaritana? Ahí había un problema cultural, ¿no? En esta región. Sí, existía en ese tiempo. Lamentablemente todavía no había una madurez de identidad cristiana, la mujer estaba en una situación complicada, pero Jesús trajo la esperanza, trajo el lugar correcto, que es la creación, y él mismo fue el creador, para colocar las cosas en su debido orden, ¿no? Rompió fronteras. Exacto. Casi coincidimos, yo diría, rompió realmente esas barreras que habían justamente por la época y por esta cultura, pero cómo Jesús quebró todos esos paradigmas, ¿no? Y no lo hizo de manera violenta. Sí. ¿Se han fijado ese arte de poder decirle, ¿me das un vaso de agua? ¿Qué cosa más increíble? Y ahí viene una pequeña polémica, pero Jesús está llevando a la mujer por un camino que la identidad cristiana, que él es el autor y la fe, condujo a un resultado de misión extraordinario, increíble. Exactamente. Ahora, doctor, usted mencionaba hace un momento que la identidad cristiana tiene una base.
Sí. ¿Cuál es la base de la identidad cristiana? ¿Sobre qué se basa? Si bien estamos hablando de Cristo y demás, ¿no? Pero ¿cuál es la base, el fundamento? Alguien puede decir, puede encontrar en los libros, está, no sé, tal vez en la Biblia, está en algún escrito, lo que dice incluso un pastor. ¿Cuál sería la base correcta Muy bien. para la identidad cristiana? Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. No sé si podemos tomar Claro, ese yo texto. acá tengo mi Biblia. Y vamos a ver el libro digital. de Hebreos. Me encanta mucho este término de los Hebreos. Ujú. En el capítulo 11 y el versículo 1 que lo sabemos de memoria. Sí, ¿no? sí, sí. Yo lo puedo leer, si Sí, me por permite. favor. Sí. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Si hablamos del fundamento de la identidad cristiana, es la fe en Jesucristo. Pero no es un elemento que podríamos de repente definir como real, sino como algo que está por verse, porque por los ojos de la fe vamos a ver resultados diferentes. Por lo tanto, diría yo que la identidad cristiana se basa en la fe en Jesucristo, en la confianza en total en Jesucristo, en resultados que a veces no se ven de manera objetiva, sino que se proyectan un poco más allá de lo que Dios podría proporcionar a la identidad cristiana. La fe es un campo inmenso de elementos que podríamos conocer, ¿no? De las cosas que no se ven. Me llama la atención. No podemos ver la cultura, se ve así la cultura, la manifestación de la cultura, pero la fe nos lleva a ir más allá de esas manifestaciones humanas, temporales, para ver de qué manera esa cultura podría eventualmente ser transformada por una identidad cristiana, ¿no? Así es, y hablando de la fe, doctor, justamente es algo clave, ¿no es cierto?, para nuestra identidad, pero ¿hasta qué punto, y podemos decir si es determinante o no, y usted nos va a ayudar en esto, cómo puede la fe ayudarnos a moldear nuestra identidad frente a tantas culturas, a las influencias de tantas culturas? Bien. Podríamos ubicarnos específicamente en una cultura determinada, específica, claro. que de repente la de Bolivia, tiene una cultura bastante interesante, muy rica, diría yo. Y para poder incrementar, decía, ¿no? Nuestra identidad, yo insisto en la idea de que en la medida que nosotros nos compenetramos la lectura de la Escritura, conocemos la cultura de Jesús, de los discípulos, nosotros podríamos de alguna forma fortalecer, ¿cierto?, nuestra identidad para tener la capacidad de filtrar, ¿cierto?, las manifestaciones de la cultura con un enfoque de interés en cumplimiento de la misión, con misericordia. Mira, las personas, yo me acuerdo, por ejemplo, aquí en Bolivia cuando trabajé, el tema del consumo de coca, no sé, todavía he visto por ahí. Los investigadores dicen que el masticar coca es un elemento que produce resultados en el trabajo, sin embargo, afecta la salud de los que mastican. Su vida, la esperanza de vida se acorta. Por lo tanto, la información de la identidad cultural sería cómo podemos, en este caso, sí transformar esa manifestación cultural para beneficio de la persona. Aunque parezca curioso, líderes que dicen, no toques, es nuestra cultura, pero espérate, esa cultura está afectando a la persona, se está enfermando, pero hay elementos económicos. Pero el cristiano busca la manera de poder ayudar a mejorar la calidad de vida con la perspectiva de la identidad cristiana, ¿no? Claro, Exacto. que de hecho cuando ya compromete, en este caso la salud, en ese ejemplo específico, yo creo que hay que replantearse Exactamente, algunos ¿no? aspectos, Pero y hay diferentes culturas en el mundo que incluso estamos hablando no solamente de la salud física, a veces compromete la salud emocional de la persona, a veces compromete los valores y demás. En el anterior segmento me encantó cómo el doctor mencionaba y decía, nosotros somos como cristianos la sal del mundo, ¿no? Y a veces, doctor, las personas llegan a pensar y dicen, bueno, eres cristiano, eres una persona aburrida, no haces esto, no sales, no tienes amigos, no te diviertes, y a veces uno como cristiano puede llegar a decir, o alguna persona que está viendo dice, si es así ser cristiano, prefiero no ser cristiano, pero no es algo cierto, ¿verdad? El cristiano, por lo contrario, tiene que ser esa luz que brilla en medio de la oscuridad, doctor. Absolutamente, proponiendo a la sociedad actividades que de alguna manera inviten a tener una recreación sana, por ejemplo.
El baile, que se conoce tradicionalmente, o la recreación de las actividades de noche, reducen, diríamos, la salud, el descanso, pero en cambio la recreación cristiana propone alternativas saludables para que la persona se sienta mejor Así en es. todo aspecto de la vida, ¿no? Así es. Exactamente. Y hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Exacto. La naturaleza es tan El deporte. tantas opciones sin comprometer, como lo hemos dicho, nuestra salud emocional y bueno, las distintas áreas. Ahora, sí, Puedo señalar claro un que sí. caso que yo vi hace poquitito. Resulta que aquí tenemos unos familiares que son muy buenos deportistas y adventistas, ¿no? Que juegan específicamente el voleibol. Ellos son competitivos a nivel regional de Cochabamba y del país. Pero cuando viene la programación de partidos, no sé por qué razón, en algunos casos estratégicos para ganar puntos, colocan al equipo adventista viernes de noche y el sábado. Justo sábado, ¿no? ¿No? Y ellos dicen, mira, no te preocupes, podemos perder puntos, pero nosotros tenemos tan clara nuestra identidad que tú coloques la final, lo que tú quieres. Ellos saben que colocándolo en la final no va a haber recaudación, no va a haber público. Por lo tanto, ellos se cuidan que la final esté en ellos. Pero para los otros partidos se acumulan puntos, lo dejan en viernes de noche, en sábado y manejan, parece, no estamos seguros de eso. Pero la identidad cristiana permite con tranquilidad. Parece que Dios diga, no te preocupes, los puntos no vamos a arreglarlos, no los arregla, pero hay una confianza. Y me llamó la atención cómo ellos participan tranquilos. Ahora, hay desafíos sin duda, doctor, que enfrentan los cristianos al tratar de mantener nuestra identidad frente a una cultura cada vez más secularizada, si podríamos decir. Exacto. ¿No? Hay desafíos Sí. muy fuertes. Sí, yo diría que son tan fuertes que necesitamos solicitar el poder de Dios para de alguna manera neutralizar esa marea que parece ser que quiere eliminar la identidad cultural, los jóvenes, especialmente los muchachos, hasta adultos. Pero en este caso creo que nuestra esperanza está en la oración, está en la lectura de la palabra, en formar grupos de iglesia que de alguna manera ayuden a fortalecer la identidad cristiana. Me encanta el Club de Conquistadores y los Aventureros. La Iglesia Adventista a nivel mundial tiene un segmento de tener las actividades. Dedicado para adolescentes, niños. Y las estadísticas indican que los jóvenes y muchachitos que han estado en el Club de Conquistadores son poderosos miembros de iglesia que no abandonan fácilmente la iglesia, con actividades, ¿no? Y ellos entonces combinan la cultura con esas actividades que hasta los no adventistas quieren. Y conocí un club donde dijeron un club para adventistas y un club para no adventistas. Y los no adventistas asisten y están trabajando con cariño, afecto, supliendo sus necesidades. Y la comunidad dice, qué cosa más interesante, qué bueno. Y al mismo Exactamente. tiempo están fortaleciendo su identidad desde muy pequeñitos, Sí. con estas Exactamente. actividades pensadas específicamente en ellos, ¿verdad? Exactamente. Y en este momento yo quiero hacer la invitación ahí públicamente para todas las personas que están viendo Destaques a que puedan asistir a una iglesia adventista, ¿no? Y tal vez alguien dice, pero ¿dónde hay una iglesia adventista ahí en mi barrio, en mi zona? Ingresa al link que aparece en tu pantalla. Encuentreuniglesia.com. Te lo repito, encuentreuniglesia.com. Tú vas a encontrar la iglesia adventista más cercana a tu domicilio. En el barrio donde te encuentres, puedes asistir a una iglesia adventista, puedes decir que vienes de parte de Nuevo Tiempo, si tienes hijos adolescentes y que pueden participar de los conquistadores aventureros. Bueno, la invitación está hecha. Únete ahí a la familia ingresando a encuentreuniglesia.com. Llegó el momento de hacer una pausa acá en Destaques, pero tenemos consejos importantes y este es el momento especial porque tenemos un regalo para ti de parte de Destaques de Nuevo Tiempo gracias a Los Ángeles de Esperanza. Así es, amigos, y es que en mis manos tengo un material del todo especial. Veamos si te sientes identificado con esta afirmación. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Mi vida será que tiene sentido? ¿Simplemente vivo por vivir? ¿Te sentiste identificado tal vez con estas preguntas? En mis manos yo tengo este precioso material, nuestra revista Esperanza con la temática Evidencias. ¿Será que realmente mi vida tiene un propósito? O quizás la ciencia tiene razón y yo soy simplemente el producto de una mera casualidad. La Biblia tiene una respuesta contundente para estas preguntas y para que esas afirmaciones se vayan de nuestra mente. Dios tiene un propósito maravilloso para todos
sus hijos y Él ha dejado evidencias de su amor en la creación y en la historia. Tú vas a poder estudiar acerca de todo esto en esta revista maravillosa. Es un regalo que nuestros ángeles de esperanza preparan especialmente para nosotros con sus donaciones financieras. ¿Cómo tú puedes obtenerlo? En este momento puedes ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica. nuevotiempo.org/escuela bíblica. Ahí encontrarás este y otros materiales que te ayudarán a crecer en tu relación con Dios. Recuerda que este es un regalo especialmente diseñado para ti. Nosotros tenemos que ir a una breve pausa y ya continuamos con mucho más en Destaques. Al regresar en Destaques. Bueno, yo creo que la identidad cristiana no debiera cambiar en términos de la naturaleza misma de la identidad que es Jesús, o sea, por la fe a Jesús, ¿no? La palabra de Dios es una palabra que no cambia, se mantiene. Y estamos en nuestro último segmento de Destaques, hoy hablando en nuestro segmento de educación acerca de la identidad y la cultura. Y hoy nos acompaña el doctor Jorge Ramiro Quinteros. Él es doctor en Administración Educativa. Qué tema valioso el que estamos viendo el día de hoy, que nos hace pensar precisamente, Carola, ahí en las raíces que nosotros tenemos, ¿verdad? En nuestras raíces. Y yo creo que ir al ejemplo mayor de cómo fortalecer la identidad con sencillez, con empatía, es nuestro Señor Jesús. Usted lo mencionó al inicio, ¿no es cierto? Y yo creo que en la Biblia encontramos muchísimos textos que nos muestran, nos revelan, nos enseñan de qué manera, por ejemplo, doctor, Jesús y los apóstoles, por ejemplo, abordaron las diferencias culturales y étnicas que habían muchísimas y eran muy marcadas a lo largo de su ministerio. Sí, sí. En la escuela sabática de esta semana, si no me equivoco, sí, de esta semana, encontramos cómo los discípulos, Jesús y la comunidad manejaron, por ejemplo, el tema de los niños, ¿no? Cuando Jesús pasaba y quería estar con los chicos, los discípulos, mira, aquí el tiempo es importante, como aportamos en otro lugar. Los niños ocupan un lugar más bajo. Secundario, ¿no? Los adultos tenemos que nutrirnos, pero él dijo esa frase tan hermosa bíblica: dejad a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué palabras más extraordinarias. Jesús tenía el deseo en su apretada agenda de estar con los niños, con esa fe, esa confianza, que es el modelo de la identidad cristiana. Un niño que acepta a su padre como el rector de sus identidades, ¿no? Otra diferencia también que vimos en la lección está, ¿se acuerdan ustedes del caso de la mujer sirofenicia? Sí. Una extranjera, exacto, absolutamente fuera del círculo de influencia de Jesús, estaba lejos, y viene un día y le dice: Señor, tuvo un encuentro con él, y él le dice: Jesús, mira, no, yo he venido para atender a la gente de acá, usted, oiga, pero hasta parece algo brusco lo que le responde, brusco, ¿no? Pero la cultura hebrea lo entendían. No doy ni las migajas, pero por lo menos las migajas. Qué fe extraordinaria de una mujer que revela una fe sin tener la identidad cristiana de la que estamos hablando. Sí. Por lo tanto, Jesús abre su ministerio a personas que confían y desafían a los discípulos a ver la perspectiva de la identidad con la cultura, con una visión de construir y de ganar y de llamar a esta maravillosa identidad que nosotros compartimos, ¿no? Exactamente. Así es, él no restringía. Al contrario, abría. Y eran temas culturales muy fuertes. Exacto. Y estaban establecidos. Sí. Y podríamos hasta poner el ejemplo en nuestro contexto el día de hoy, las personas o los misioneros que viajan ahí al oriente, ¿no? O sea, son dos culturas muy tremendamente fuertes, ¿no? Sí. Y cómo es que ahí se cumple ese mandato de ir a predicar a esas culturas que están al otro extremo de nuestro continente, de nuestro país y demás. Es algo fuerte. Ahora, doctor, hablando un poco acerca de los desafíos, los desafíos que hoy en día surgen cuando uno intenta vivir una identidad cristiana, pero vemos que hoy en día el mundo parece que va a contracorriente, ¿no? Ya no hay principios, ya no hay valores, ¿no? Y como la misma Biblia dice, lo que era bueno ahora es malo, lo que es malo es bueno. Entonces, ¿cómo se puede vivir? Y es más, ¿se puede lograr vivir con una identidad cristiana? Sí.
Bueno, la palabra de Dios es muy clara en el sentido de que la identidad cristiana, en la medida que es nutrida y fortalecida por la palabra de Dios, que es importante, esta va a enfrentar los desafíos con una voy a poner comillas, una firmeza amable. Tengo el ejemplo de Daniel, cuando llegó de 100 y tantos kilómetros caminando como un esclavo A Babilonia, ¿no? a Babilonia, y encontró que la comida en la cultura de ese tiempo, válida, no era la que le podía de alguna manera fortalecer su visión de su identidad. Y de manera muy amable, muy especial, le dice, mira, podría tener la oportunidad de demostrar en una cantidad de días, y les fue concedido por su amabilidad. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de lo que diremos la firmeza, una firmeza amable. Logró y demostró tener mayor sabiduría. Sin confrontación, Sin confrontación ¿no es con la cierto? cultura. Eso es muy interesante. Eso es clave. Ujú. La confrontación desnaturaliza la identidad cristiana. Jesús enfrentó a los fariseos, tuvo elementos bastante duros, pero jamás mancilló ni cuestionó, porque la visión de Jesús de misericordia era que ellos eran así porque los entendía. Y nosotros tenemos que tener la misma visión de tener paciencia, orar Exacto. y buscar nuestra identidad manifestarse de manera exacta. Exacto, porque sería contradictorio, ¿sabes? Exacto. No estaríamos revelando esa identidad de Jesús si nos confrontamos, si peleamos, si discutimos, sería totalmente Sí, contradictorio. y esto, Carola, me hace recuerdo ahí a una frase que leí las redes sociales, ¿no? Y decía, como cristianos nosotros no estamos para pelear, Ujú. sino para ser amigos de la persona. Y a veces uno no llega a comprender eso, ¿no? Porque puede ser que hay otra persona, y ya hablando de este grupo de cristianos que es muy grande, que tal vez tiene otras creencias, ¿no? Y nosotros queremos que esta persona llegue a tener nuestras creencias y empezamos a pelear, ¿no? Pero creo que Claro. la Biblia no está para confrontarse. Absolutamente. La Biblia no es para una discusión, sino que es para una amena conversación de enfoques y esperar de que Dios actúe en su debida. Porque nosotros no somos misioneros, no nos transformamos. Es Dios el que nos utiliza como elemento de transformación hacia otros por su gracia. Y en Sí. el momento que Él considera oportuno, ¿no? Y justamente Exactamente. hablando un poco de estas diferencias, ya entrando en este aspecto, ¿cómo podemos respetar? Pareciera sencillo, pero cuando estamos tal vez, por ejemplo, en un lugar donde la cultura es realmente distinta, doctor, ¿cómo poder respetar las diferencias culturales, pero sin comprometer nuestros principios? Claro. Yo creo que de partida, el que tiene una identidad cristiana muy desarrollada ha de respetar como Jesús lo hizo con la mujer samaritana, ¿no? En términos de que la cultura de otros que no han sido de alguna manera todavía permeados por el Evangelio son manifestaciones naturales de la interacción entre las personas, pero el cristiano está para orientar y ser un testimonio de un nuevo estilo de vida. Este término de identidad es algo realmente profundo, ¿no? Y cuando uno ve y averigua un poco ahí en la bibliografía y demás, muchos autores dicen que la identidad es algo que va cambiando, ¿no? Y ponían el ejemplo de la cédula de identidad, Sí. ¿no? Ya. Donde uno ahí en la cédula de identidad te muestra la identidad, pero quién eres, cuántos años tienes, ¿no? Eres profesional, eres estudiante, pero a medida que va cambiando, hasta nuestra misma cédula de identidad cambia, ¿no? Ya no eres estudiante, ya eres Ya. profesional, ¿no? Ya, sí. Ya estás casado. Ya. Entonces, la identidad, doctor, en este sentido, va cambiando a medida que uno va creciendo, se va desarrollando, o tiene que mantenerse. Bueno, yo creo que la identidad cristiana no debiera cambiar en términos de la naturaleza misma de la identidad que es Jesús, o sea, por la fe a Jesús, ¿no? La palabra de Dios es una palabra que no cambia, se mantiene, ¿no? Perdón. Lo que yo podría decir es que la identidad cristiana tiene diferentes grados de manifestación. A mayor profundidad y comunión con la palabra de Dios, nuestra identidad se fortalece.
a menor lectura de la palabra de Dios, obviamente, pues yo tengo referentes humanos, personales, que me podrían distorsionar. Por lo tanto, mi identidad debiera ser un elemento de increciendo, o sea, una identidad como la del apóstol Pablo, firme, constante, permanente. Tuvo sus caídas, pero se levantó. La identidad cristiana, yo creo, tiene que ver mayormente relacionado con el grado o la intensidad producto de la comunión con la palabra de Dios, ¿no? Yo conozco personas muy estudiosas, con una identidad muy sólida, tranquila, enfrentan las dificultades con paz, con tranquilidad. Entonces yo diría en ese término que espero haber satisfecho tu pregunta, ¿no? Claro que sí, doctor. Muchas gracias ahí por esa aclaración. Amigos, llegó el momento de tener una recomendación acá en el programa de Destaques, y es para que te unas a esta familia que tenemos en Nuevo Tiempo, la familia de Ángeles de Esperanza. Y es que se trata de un proyecto maravilloso que nosotros tenemos en Nuevo Tiempo. Nuestros ángeles de esperanza son nuestros amigos, son nuestra familia que con sus donaciones financieras mantienen las telecomunicaciones de Nuevo Tiempo, tanto en radio, en televisión y en redes sociales. Tú puedes tener siempre 24/7 un contenido exclusivo con buena información que esté especialmente diseñada para ti. ¿Cómo logramos todo esto? Con esas donaciones financieras. Te invitamos a ti a que seas un ángel de esperanza, a que te sumes a esta gran familia, a este gran grupo de amigos para que juntos continuemos predicando la palabra de Dios. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes tener toda la información que necesitas? En este momento está apareciendo aquí en pie de pantalla el siguiente link: ángeles.nuevotiempo.org. ángeles.nuevotiempo.org. Si tú tienes el celular a mano, la tablet, el computador, puedes ingresar en este momento y tener toda la información sobre cómo donar y ser un ángel de esperanza. Juntos podemos transformar la vida de muchas personas. Juntos podemos cumplir esa misión de predicar el evangelio y también de tener una vida sana, plena y feliz junto con toda nuestra familia. Nosotros tenemos que continuar con más en Destaques. Espero que te hayas unido a la familia de Ángeles de Esperanza. Amigos, llegamos ya al final de nuestro programa, hoy hablando acerca de identidad y cultura, Carola, ¿no? Un tema que nos hace pensar sobre diferentes aspectos, pero luego de este tema creo que vamos a salir más firmes en lo que pensamos, ¿verdad? En lo que creemos. Y yo reitero algo que me parece importantísimo, que nuestra fe nos ayude a fortalecer nuestra identidad. Y tenemos, una vez más lo decimos, el mayor ejemplo de cómo fortalecer nuestra identidad. Totalmente, la palabra Carola. de Dios. La palabra de Dios. Sí. Doctor, ¿cuáles serían las últimas recomendaciones del programa en relación a este tema, identidad y cultura? Yo creo que el desafío que el cristiano enfrenta en un mundo cultural cambiante, incluso diría yo una cultura que se va empeorando, los desafíos son mayores, ¿no? Y en este sentido, creo que la recomendación mayor para poder movernos exitosamente en culturas diferentes, insisto, puede parecer una cosa que repetimos, es, diríamos, el referente de la palabra de Dios como un elemento que de alguna forma nos forma para tener una actitud adecuada con una comunión diaria con Dios de manera diaria, para salir al mundo de ese día con la preparación y el ajuste. Utilizo a los expertos en computación, parece que el Señor tiene también una especie de, voy a hacer una actualización de tu temperamento, de tu genio. Has estado conmigo hoy en la mañana, sale y enfrenta el mundo con esperanza, con tranquilidad. No te olvides que yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y en ese sentido, yo invito a las personas, a los amigos que ven nuestro canal, que yo creo que no existe libro o especialista para enfrentar culturas cambiantes que lo que Dios puede hacer por nosotros, ¿no? Humildemente, como los niños, recoger la palabra de Dios como un elemento que nos permita abrir los ojos, ¿no?, de una manera distinta frente a desafíos diferentes, ¿no? La cultura marcha, la cultura va cambiando, pero los que no cambiamos somos nosotros. Y esa persistencia de la filosofía cristiana
parece ser la mejor recomendación que yo pueda dar, ¿no? Hay libros como Enfrentar Culturas, qué sé yo, pero yo, desde la formación cristiana que he tenido, considero que la palabra de Dios es aquello que nos permite ver día a día, ¿no? Los desafíos de la cultura. Les quería contar una Sí. cosa muy Por favor, interesante que lo doctor. tenía anotado. Un pastor de iglesia de gran experiencia allá en Chile tenía reuniones de junta a las 6 de la mañana, bueno, estilo de ellos. Y estaba apurado, algo pasó, que salió tarde de su casa y pues tomó su vehículo y andaba por una avenida, estaban los semáforos funcionando, y él dijo, estoy atrasado, y ve por acá, contempla que es una ciudad totalmente desierta, 6 de la mañana no había movimiento, solamente semáforos funcionando. Y dijo, estoy atrasado, así que voy a acelerar, y casi verde, y aceleró y pasó en rojo, ¿no? Dijo, bueno, miró para acá, no había nadie. Y de repente, a 2 cuadras por allá, para un carabinero, Un policía, ¿no? y detiene el vehículo. Y le dice, señor, muy buenos días. Ah, buenos días. Dígame, le dice, señor, usted, sí, yo soy pastor. Ah, usted es pastor de iglesia, ya, qué bien. Dígame, ¿usted vio el semáforo rojo cuando pasó hace 2 cuadras para allá? Oh, sí, le dice, yo vi el semáforo rojo, pero el que no lo vi fue usted. Así que el policía dijo, bueno, procure, aunque sea temprano, pero a veces nosotros los temas de la cultura nos dejamos llevar, pero este pastor cómicamente dijo que respetaba y aceptó, agradeció y que nunca más repetiría esa cosa cultural de no, pues vámonos nomás, que tanto, pero él dijo, disculpe, perdone, y fue apreciado por el policía y le dijo, qué bien, le agradezco, y no hay parte policial por esta oportunidad. Claro, la manera amable, ¿no? Importante mantenernos firmes porque también hay ojos que nos ven. Exactamente, Sí, sin duda, sin duda. sí. Y esto es valioso porque rescato lo que decía el doctor a un inicio del programa. Somos la sal del mundo. Llegamos ya al final de nuestro programa. Carola, muchas gracias. Gracias a nuestro Doctor, invitado. muchas gracias. Un placer gusto. tenerlo acá en Destaques. Un gusto. Y los animo a seguir con temas interesantes. Claro que sí, Gracias, doctor. doctor. Y agradecemos también ahí a toda nuestra audiencia que se da una cita todos los días para aprender con nosotros, con diferentes especialistas. Nosotros ya nos vamos despidiendo, pero te invitamos a que permanezcas en sintonía de Nuevo Tiempo. Que Dios te bendiga.